Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del señor director o presidente del Consejo Nacional de Drogas. El ramo o la rama de las drogas tiene dos divisiones. Uno es el consejo y otro la dirección. Tienen funciones totalmente diferentes, y para que mucha gente entienda cuál es la función de cada uno, yo le doy la bienvenida al doctor Aristi. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí. Gracias, doctor. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Cuáles son el terreno que cubre cada una de esas dos instituciones? Muchas gracias. Yo profundamente honrado, complacido de venir a compartir nueva vez la revista 110, a quien me siento vinculado desde cuando Caña Brava. Sí, hombre. Sí. Aprovecho para saludarle con la deferencia tan merecida. Decirle que precisamente la problemática droga se enfoca desde sus inicios en dos grandes vertientes: la vertiente de la prevención y el carácter represivo de la persecución o de la interdicción. La ley del año 88, la famosa ley 5088, crea dos instituciones. Somos del mismo vientre legislativo. El Consejo Nacional de Drogas, que tiene la función de trazar la estrategia nacional de drogas. La política la traza el Consejo. La traza el Consejo. En la dirección solamente represiva. La persecución, la interdicción. Y la educación también. Sí, claro. Y la custodia también. Bueno, la custodia viene a partir sobre todo del año 2002. ¿Quién modificó esa ley? La tenía, bueno, en el año 72 tenemos la ley 72, que es la que crea el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Antes, naturalmente, todos los bienes los administraba el Consejo Nacional de Drogas. En el año 2002 se crea la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. ¿Y por quién está compuesta esa oficina? Depende del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. El Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que se crea en el 2002, lo conformamos 5 entidades. ¿Cuáles son? La Dirección Nacional de Control de Drogas, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Drogas. Lo preside el presidente del Consejo Nacional de Drogas, que tiene ese Comité Nacional contra el Lavado de Activos, tiene dos agencias: esa de custodia y de bienes incautados, y tiene la Unidad de Análisis Financiero, que es una oficina de inteligencia financiera. Doctor, sí. Antes de seguir, díganos, cuando se forma ese consejo, es una comisión. Una comisión. Esa comisión de 5, ¿por qué solamente los activos que están en poder de esa comisión lo manejan solamente 2 instituciones, no las 5, sino la Procuraduría y ustedes? No, lo manejamos en sí las 5. Las 5 a través de una oficina, que es la Oficina de Custodia y Administración, que dirige el licenciado Laureano Guerrero. ¿Y cuándo comienza la custodia y cuándo finaliza? Porque no se custodia de por vida. ¿Cuándo cesa el artículo, la vivienda, el bien, sí, el inmueble, el dinero, lo que sea? A partir de la incautación de que se le hace, que generalmente coincide con la detención o la persecución de la persona, se le incautan los bienes. ¿Y entonces? Esos bienes no pueden ser llevados, no son propiedad del Estado, no pueden ser llevados a subasta hasta tanto no
se concluye un proceso. Doctor, pero no es así porque Ricí lo cogieron hace 2 semanas, no hay un juicio de él y ya le están subastando los gallos. Ese es el proceso de incautación. Pero ya lo están subastando. Depende. Hay bienes que no pueden ser subastados. Los que pueden ser subastados son los llamados bienes perecederos, que son, por ejemplo, como ha dicho el magistrado Villalona, gallos, reses. Y tiene el acusado con la anuencia de Ricí. Ya. Con la anuencia de Ricí, y entonces se designa una comisión especial en la que intervienen agricultura a través de su departamento especializado para valorar esos bienes porque salen más costosos. ¿Qué tiempo usted tiene en el consejo? ¿Perdón? Tiene 2 años en el consejo. 2 años, 7 meses. Doctor, usted es abogado. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es el destino de los bienes de Quirino? Que algunos dicen que se le devolvieron, otros dicen que se subastaron, otros dicen que se deterioraron. ¿Cuál es el destino? Bueno, es que Quirino fue extraditado. Quirino fue detenido el 18 de diciembre del 2004. Sí. Del 2004. Y todavía ayer estábamos anunciando venta de bienes que pertenecieron a Quirino Alberto Castillo. Todo tiene que pasar por un larguísimo y tedioso proceso judicial, pero en el caso de Quirino fue extraditado. Entonces, en República Dominicana se persiguieron bienes que se tenían todas las evidencias, todo el conocimiento que eran de Quirino, pero que estaban a nombre de familiares de él. Él llega a un acuerdo con el Distrito Sur, con la Fiscalía del Distrito Sur de New York, mediante el cual se consigna la devolución de valores ascendente a 14.5 millones de dólares de propiedades suyas en República Dominicana. ¿Y cómo funcionan esos procesos binacionales, doctor Aristi? Esos procesos binacionales es parte de la cooperación internacional y forman... No, pero que se le pueda dar un seguimiento de que me devolvieron allá, pero yo entrego aquí. No son homologados por tribunales dominicanos. Es como si fuera lo mismo. Sí, tiene que ser homologado. Y cuando le dan protección de testigos también los tribunales dominicanos participan. No, nosotros ya eso es soberanía, eso es potestad. ¿Y por qué hubo tanta diferencia entre la administración que manejó los bienes de Zobeida anterior y ahora? No, ¿diferencia en qué sentido, doctor? O acuérdese que la actual fiscal pataleó para entregar. No, pero ella puso resistencia, fue a la puesta en libertad de Zobeida. Porque había un tratado binacional o un acuerdo que había que dejarla suelta. No, pero ese acuerdo era con respecto a la persecución personal de ella, no de sus bienes. Por eso nosotros siempre insistimos en que sus bienes ya eran propiedad del Estado, porque había sobrevenido una decisión de un tribunal, porque fíjese, para nosotros poder llevar a pública subasta, tiene que convertirse en propiedad del Estado esos bienes. Luego esos bienes tienen que ser evaluados por la Dirección General de Catastro. La Dirección General de Catastro es que nos dice ¿cuánto vale? Esos bienes valen tanto. Y entonces nosotros, pero fíjese, el proceso en ocasiones es tan extenso, o de ordinario es tan extenso, que Zobeida está ya libre. Y ayer estábamos anunciando la venta de 2 bienes propiedad de ellas. Doctor, y ya ella ha cumplido. Tienen que excusarnos los atropellantes que somos, no pero el cargo es apasionante. No se preocupe. Doctor Aristi, mucho gusto. ¿Y cuántos maletas eran de Zobeida? ¿3 o 4? No, ya ese es un aspecto que tiene que ver única y exclusivamente con los aspectos de la persecución y de la detención. Bueno, pero ustedes son custodios de esos cuartos. No, nosotros somos custodios de los que recibimos. De lo que ustedes no fueron al allanamiento. Y entendemos, no jamás, y entendemos que lo que recibimos es lo que se encontró. Doctor, ¿cómo estamos convencidos de que así fue? ¿Hasta dónde puede toda esa parafrenaria
de los 5 organismos, de los 5 que conforman la comisión, sí, evitar el uso indebido de los bienes confiscados provisionales o definitivamente? Eso va a depender fundamentalmente del carácter ético del administrador, doctor. ¿Y quién es el administrador? Nosotros somos parte de esa administración. Pero cuando usted ve un carro de Quirino o una vaca ya deteriorada, ¿hasta qué punto el Consejo es responsable de eso? Bueno, fíjese, sí lo es, porque el Consejo el presidente del Consejo preside el Comité Nacional contra el Lavado de Activos, que es el superior jerárquico de la oficina. ¿No es el procurador? De la oficina de custodia. Ahora bien, desde el año 2011 fue votada una ley mediante la cual la Procuraduría entiende que todos los bienes muebles e inmuebles tienen que ser administrados por ellos. Nosotros nos sustraemos de esa administración, confiamos por la persona que ocupa la Procuraduría General de la República y por su equipo que se le está dando el uso debido. En cuanto se refiere a los bienes que aún quedan bajo la administración de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, el Consejo es responsable y lo hacemos de la manera en que manda la ley. ¿Todavía tienen ustedes a cargo, por ejemplo, apartamentos que están alquilados, tienen propiedades que son empresas en funcionamiento? ¿Tienen ustedes a cargo apartamentos? Sí, y los tenemos alquilados por varias razones. Primero, es una forma de evitar su deterioro. Segundo, es una forma de pagar el mantenimiento. Nosotros nos hemos encontrado con apartamentos que han estado bajo nuestra custodia, pero que no han estado en condición de arrendamiento y hemos contraído deuda de millones de pesos que tenemos que saldar porque cuando entramos al Consejo en febrero del 2012 nos encontramos con bienes que estaban ya en pública subasta previo embargo inmobiliario por parte de los condóminos. Y si hay una devolución, el desalojo de esas personas que alquilaron de buena fe esos locales, ¿cómo ustedes le buscan la vuelta? Bueno, el contrato de arrendamiento siempre va condicionado a un fallo. A un fallo. Siempre va condicionado a un fallo. Doctor, y no hemos... Usted es abogado. Pregunta. Vamos a suponer que haya un fallo, no un fallo de un tribunal, sino una falla en el buen uso de eso, y alguien se apropie indebidamente de algo y posteriormente haya una devolución por descargo del acusado, y esa persona vuelve y dice, búsquenme mis cosas, y encuentra que fue lesionado, ¿quién es el que tiene que responder civilmente por ese daño? Conforme a la Constitución de la República ya hay una responsabilidad de naturaleza hasta personal de parte del titular. Eso obliga a una administración más sana, más celosa. Entonces yo hice bien en irme del Consejo. No, al contrario. Yo hice bien del Consejo. Al contrario, yo creo que usted dice que hay una responsabilidad personal. Yo creo que se perdió el país de una persona que estuvo prestándole y que aún le presta y que está llamado a prestarle servicios de primera naturaleza. Doctor, y en beneficio fuera de esos 5 organismos, yo no concibo que Danilo Medina llame al Consejo para resolver un problema. Fuera del presidente, que yo tengo seguridad de que no llama. Los políticos embroman mucho allá. En mi caso nunca. ¿No se mete? En mi caso nunca, doctor. En mi caso nunca. Nosotros, al contrario, hemos recibido respeto absoluto de todas nuestras decisiones. Creo que merecemos la confianza para ello y jamás hemos recibido la intromisión ni recomendación. ¿Cuáles son las principales fuentes
de confiscaciones de bienes, cuando se habla de lavado de activos, fuera de droga, ¿qué más? Es droga, casi exclusivamente droga. Pero los bancos se le puso lavado de activos, doctor. Sí, pero todavía nosotros no tenemos precedente. Es decir, que ustedes el listín no lo tuvieron en sus manos. ¿Perdón? Ni este canal. Nunca. Los medios de comunicación de Baninter no tuvieron ahí. No, señor. Entonces, exclusivamente drogas. Sí, aunque la ley establece que puede tratarse de bienes derivados de las llamadas infracciones graves y establece cuáles son esas infracciones graves. ¿Qué por ciento de la subasta le toca a la dirección para ser usado en educación? Al Consejo le toca el 25% del resultante. ¿Qué ustedes hacen con ese dinero? Labor de prevención, labor de educación. Pero labor de prevención es un pelotero que diga no a las drogas. No. Nosotros hemos hecho énfasis en los elementos causales fundamentales que inducen. Ustedes ayudan a las instituciones como Hogar Crea, Casa Abierta. Bueno, el 15% del resultante de los bienes de la subasta van a esas instituciones. Ahora, usted decía hace un momentito que el que asume la función de pintar o reparar edificios asume un gran riesgo. Sí, corre un riesgo. Asimismo, el que se inicia en las drogas. El que toma esa labor de pintar un edificio, lo hace por una necesidad. Lo hace por una necesidad y porque no tiene otra opción, lo más probable. El que asume el campo de las drogas generalmente lo hace en procura de la felicidad, en procura de elevación. Nosotros en el Consejo Nacional de Drogas hemos querido focalizarnos, doctor, a partir de hace poco más de un año, en familia, en escuela y en el compromiso de los gobiernos municipales. Bien, doctor, su presencia en el Consejo, independientemente de que su ejercicio profesional le dio alguna experiencia, se basó básicamente en la política. De si usted miembro es o era miembro de una alianza, y quería preguntarle, después ya de estos 2 años con el manejo absoluto del tema, ¿qué es lo que más le preocupa y cuáles son los números más preocupantes para el país en el área de drogas y su comercialización? Sí, para mí lo más preocupante, y es un fenómeno mundial, si se quiere, es la banalización de la cultura, el relajamiento de las costumbres, la disfuncionalidad de la familia. Don Julio, nosotros tenemos solo un 38% de nuestros hijos que viven con ambos padres, que viven con sus padres. Eso implica una disfuncionalidad inductora y ahí es que está el génesis de todo el problema. Fundamentalmente la familia. No es el afán de riqueza. Generado por la falta de valores en la familia, porque el afán de riqueza lo hemos tenido a través de la humanidad. Sin embargo, usted amanece trabajando aquí. Y la impunidad no ayuda tampoco a que esa gente... El principal aliado, ¿por qué? Porque la búsqueda de riqueza a través de la acción criminal es parte de el elemento racional de la persona. La criminalidad entra en el elemento racional y en ese elemento racional el sujeto establece el costo que le puede tener el ser detenido y el ser procesado. ¿Cuántos adictos usted estima que hay en el país? Personas que regularmente usan drogas. Lo que mantienen el mercado. Nosotros estimamos todavía una población
que puede ser perfectamente controlable. Déjeme decirles primero que a nivel mundial el promedio es entre un 5 y un 7%. Nosotros tenemos una población de alrededor de un 2% que ha consumido alguna vez. Y yéndonos al otro lado, al que comercializa, no al que exporta, sino los que comercializan localmente, ¿qué cantidad de dominicanos pueden estar dedicados a esas actividades? Fíjese, nosotros tenemos una población con muchísimas carencias. Entre nosotros el problema es que el consumidor generalmente no siempre, de extracción pobre, con muchísimas deficiencias económicas. El consumidor. Y no es de una clase más elevada que puedan comprar el producto. Lo fue siempre entre nosotros. Sí. Lo fue siempre en la época de nuestra juventud. Y lo conocíamos a veces por el pelo. Lo conocíamos, usted y yo conocíamos quién de los muchachos del barrio de Ciudad Nueva era usuario. Ahora se ha intronizado sin duda en los sectores, en los barrios más necesitados. ¿Qué ocurre? Que el consumidor se convierte de manera muy pronta, muy rápida, en un distribuidor, porque para satisfacer el consumo no trabaja y entonces tiene que convertirse en un distribuidor. Generalmente lo que más se consume es la marihuana. Generalmente se inicia sobre todo en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, y luego en el este, más que en el Cibao, hay más consumo de marihuana. Y luego cocaína. Luego cocaína en el Distrito Nacional, y extrañamente, conforme al estudio que tenemos, después del Distrito Nacional y Santo Domingo, donde más se consume es en el sur. En el sur. Ahora bien, eso es extraño. Ahora bien, en un estudio que hicimos, que concluimos en mayo del año pasado, sobre heroína, tenemos consumidores. ¿Ya hay heroína? Tenemos alrededor de 1,000 y tantos consumidores de heroína. El costo para satisfacer la heroína va entre 4,700 y 14,000 pesos semanales. Eso le cuesta a un consumidor. Imagínese usted un muchacho de barrio, cómo puede satisfacer esa suma, que tendrían un promedio de 7 u 8 mil pesos semanales. Doctor, no podemos hacer un programa diario sobre el tema, pero podríamos tener el tiempo para hacerlo. Doctor, en un mercado tan atropellante como es el mercado de las drogas, en que un policía que lleva a un preso o que va a hacer un allanamiento, su sueño, lo que siempre añoró es encontrar una maleta llena de dinero para coger la mitad y guardarla, o unas drogas para después venderla, o que le diga el narcotraficante, mira, aquí hay $10,000. Es imposible luchar contra esa fuerza económica. Lo mismo con el tema de la influencia de esas inversiones cuando el lavado entra al circulante nacional. ¿Usted es partidario de que para solucionar ese problema en alguna forma se legalice por lo menos el lavado? No, en absoluto. No. En absoluto. Es que el lavado viene a ser... el ingreso de los recursos procedentes de actividades ilícitas vienen a desplazar el trabajo lícito, la inversión lícita, independientemente de que tiene un origen espurio en lo absoluto, un origen criminal, tienden al desplazamiento. ¿Por qué? Porque los impuestos del tabaco y del cigarrillo y del alcohol tienen un origen criminal. Bueno, pero pasa lo siguiente: si ya hemos cometido una falla no se corrige con otra.
Ya estamos conscientes del poder que tiene en los tributos nacionales el alcohol y el tabaco. Ustedes no leen todos los días que no hay un evento de confiscación en que no haya un militar involucrado. Bueno, eso es parte del riesgo y es parte de las funciones de vigilancia que tenemos que tener, que tenemos las autoridades. Y es un fenómeno de naturaleza mundial. Yo creo que se ha hecho una extraordinaria labor de profilaxis, sobre todo en los últimos tiempos, en la Dirección Nacional de Control de Drogas. El general Sufrón Velázquez cada día hace un énfasis mayor. Pero claro, en esa dirección el único serio que hay es él, bueno, porque todos los días tiene que depurar. Un amigo suyo, el presidente Balaguer, decía que las instituciones son como la serpiente, cuando la cabeza está sana, lo está el cuerpo. Tenemos un gobierno esencialmente sano. Todos los que trabajamos en este gobierno tenemos el deber ineludible de seguir ese ejemplo, y entiendo que el ejemplo que da el general Sufrón Velázquez se irradia sobre todo. Doctor Ariti, independientemente de la forma en que fueron adquiridos, la lucha contra la droga y los aviones, la lucha antiaérea con los tucanos fue positiva. Muy positiva, muy positiva. Nosotros estamos a nivel de cero en cuanto a trazas aéreas se refiere. Entonces todo lo que nos queda es lo marítimo. Nos quedan cómo están infectados nuestros mares aledaños, y nos queda la vulnerabilidad de nuestra frontera. Ese porcentaje, mar-Haití, ¿por dónde está entrando mar? ¿Por Haití o por el mar? Coinciden porque Haití tenemos entendido que llegan por los mares, porque Haití no tiene otra frontera que no sea la nuestra. Doctor, el consejo no tiene que ver en lo represivo, pero tienen que tener los números. ¿Cómo influye República Dominicana como puente en las actividades de ustedes? Sí, en la medida en que tengamos un gran nicho de consumidores en Estados Unidos y nosotros estemos en el mismo centro del Caribe, en la frontera imperial, como llamaba el profesor Juan Bosch, nosotros vamos a hacer un tránsito geográfico, por voluntad de Dios o por destino geográfico, vamos a hacer un puente ineludible. Porque, ¿cuáles son los tres grandes productores de esa sustancia? Bolivia, Perú y Colombia. Tienen que pasar por la zona de Venezuela hacia el Caribe. En la medida en que se aprieta la situación en Centroamérica, el narco busca nuevos caminos, nuevas vías, y entonces eso obliga a que nuestro país sea propicio. ¿Mejora un salario más alto el que los agentes represivos puedan dejar de ser corruptos? Es un factor que influye. Para mí, quizás se vea en términos de utopía, para mí fundamental es esa labor, como cualquier otra. Los elementos éticos son fundamentales, como lo es en la prensa. ¿Usted apoyaría que Estados Unidos nos compre las drogas confiscadas, ya que ellos le exigen al país demasiado y que nosotros no tenemos? No, yo soy partidario que las drogas confiscadas se haga lo que estamos haciendo. Se eliminen. Se incinere, como lo está haciendo de manera, a mi entender, muy honesta, bajo la dirección de la Procuraduría General de la República. Las drogas son dañinas y son instrumentos. Doctor, de las patas que sostiene la lucha antidroga, ¿cuál es la más débil? La moral. Entonces las autoridades también, en la familia, en la casa que está el problema. Es que las autoridades venimos de familias, venimos de escuelas. En la medida en que tenemos autoridades con más resiedumbre moral, y en la medida en que tenemos una población que se le siembren valores
y que se les enseñe a nuestros jóvenes que la adquisición de bienes tiene que ser el fruto del trabajo honesto, pero que sobre todo demos el ejemplo, las autoridades, los políticos, fundamentalmente, los elementos de los referentes sociales, demos el ejemplo de que no tenemos bienes que no sean el fruto del trabajo, porque es muy bueno hablar estas cosas y que sin embargo le demos cachetadas en el rostro a nuestros jóvenes en los barrios, exhibiendo riquezas, como en nuestra condición de político o de funcionario, que todo el mundo sabe por auditoría social elemental que han sido el fruto del latrocinio y del peculado. Bien, doctor, para terminar, un poquito de política. Viene una campaña que se inicia sin duda el año que viene. Fidias Aristi, abogado político de origen reformista, vuelve para la Liga, se va de diputado de Higüey, sigue ahí o se inscribe en el PLD. Yo me siento muy tranquilo. ¿Usted está cómodo ahí? Muy feliz, sí, me siento muy feliz y me siento rindiendo una labor en beneficio de la sociedad dominicana. Ya cumplí mi labor en la Liga Municipal Dominicana, creo que lo hice de la mejor manera en la medida en que Dios me permitió hacerlo. Estaré donde estoy porque Dios quiere que lo esté. Bien, le damos las gracias al doctor Fidias Aristi, presidente del Consejo Nacional de Drogas, abogado y amigo. Gracias, doctor. Gracias, don Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz.